Atento todos pues, que ha llegado ese momento. Descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros. Ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría. Ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. La risa de mi pueblo, buenas noches, la risa pelada y el natural. Porque sigo sin mi aparato de sonido. Porque adivinen qué, llegó, sí llegó, pero no funciona. Llegó roto, llegó desbaratado, tengo que devolverlo. Lo estuve probando toda la tarde, pero qué va, yo creo que definitivamente para el viejo Gastón la tecnología no existe. La disfruté un rato. O sea, lo que extraño de verdad, el eco que hacía la risa. Ya eso me lo habían comentado también en otro video. Que esa risa macabra, así tipo fantasmagórico, a la gente le hace falta. Pero bueno, mi pueblo, seguiré buscando algo que funcione. Afortunadamente se puede devolver el aparato y bueno, los golpes que llevan en esos camiones, esas cajitas que vienen sin protección, quién sabe qué le habrá pasado al aparatico ese. Pero el fin de semana voy a ver qué resuelvo, porque sí me hace falta un poquitico de tecnología, de verdad. Y me hace falta mezclar imágenes, ese tipo de cosas, pero hay gente, aunque ustedes no lo crean, que se niegan a ese cambio. Están negados al cambio, me dicen. No, viejo Gastón, no hagas eso. Sigue con tu cartelito, sigue con tu musiquita ahí, chinchurrita que hiciste con un programita de inteligencia artificial que pagaste en el teléfono. Sigue así y bueno, el pueblo es el que manda, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hoy les pienso explicar algo con respecto a lo que llaman el colegio electoral. Yo les medio asomé en otro video que Estados Unidos de América no es una democracia, no lo es. O sea, tiene ciertos matices, pero no lo es. Es lo que llaman una república constitucional. Vamos a empezar, esto no es tan difícil. En una democracia ahí mandan las mayorías, digamos el 50 más 1. El 50 más 1 hace mayoría en digamos, una hipotética población de 100, en un muestreo del 100%. El 50 más 1 ya hace mayoría y ya tiene el poder otorgado por el voto ese otorgado allí. Si hubiese 50 y 50 hay un empate y debe haber un mecanismo de desempate. Entonces, o como pasó en Venezuela, que Edmundo González y María Corina le metieron medio chuzo al régimen, 70-30, y cuidado si no es 80-20, o mucho más. Y bueno, en ese caso, fíjense cómo son las cosas, que las mayorías no quieren al colombiano cocuteño Nicolás Maduro, no lo quieren, lo demostraron en las urnas, pero en Venezuela no hay democracia, definitivamente. Hay una dictadura y ese reducto, ¿verdad? Ese 20% de la población se opone al bienestar de ese 80% que sí anhela un cambio. Pero, pues bien, la democracia es eso. Demo significa pueblo, cracia, poder. El poder del pueblo es eso. Que la mayoría de la población, basta con que se pase el 50 más 1, el 51%, para que ese sea el sector ganador en cualquier elección. Insisto, María Corina le metió medio tolete con 70% a favor de nuestro presidente, Edmundo González. Y hay algo que tenemos que hablar con respecto a eso, quizás mañana. Lo voy a hacer así como lo estoy haciendo, artesanal. Ya no me voy a mortificar por el aparato y la cosa y la carcajada y esa vaina, no, ya eso se acabó. Volvió el mismo Gastón que ustedes conocieron al principio, alegre, motivador y amigo de su pueblo. Entonces,
Vamos ahora a definir lo que es una república constitucional. En una república constitucional no mandan las mayorías. El mando lo tiene la ley, digamos por caso. O sea, todos iguales, buscamos la igualdad ante la ley. En una democracia, digamos que hay 4 niños y uno de ellos tiene una bicicleta. Si estos 3 bullies que están aquí, estos 3 niños, se ponen de acuerdo, tipo elección, de que a este se le tiene que quitar la bicicleta, esta mayoría que está aquí, esta mayoría, le van a quitar la bicicleta a este que está acá. Entonces, este 75% le va a quitar a este 25% sus derechos, sus intereses, todo lo que es suyo, porque esta mayoría rige. Ese es el gran problema de la democracia. Fíjense lo que pasó en Venezuela. La primera elección, hasta los más recalcitrantes, no dudan que Chávez la ganó. Hasta ahí, la primera. Entonces, se formó una mayoría de aprovechados, mayormente adecos, copellanos, gente alacranes de siempre, que siempre ha existido en Venezuela, son los nuevos, de la Cuarta República, que se empataron en ese tren, y esa mayoría ha trastocado el sistema político venezolano, que ha degenerado en la dictadura de un colombiano nacido en Cúcuta. Imagínense ustedes los peligros de la democracia. Hitler llegó a canciller la primera vez legalmente elegido. Las sucesivas elecciones que se dieron en Venezuela después de Chávez, no las ganó, nunca las ganó. Y mucho menos Nicolás Maduro, el burro de Cúcuta. Ese menos ha ganado una elección. Porque de su primer periodo, recordemos que Capriles, que casualmente María Corina dice, salieron unas declaraciones de ella, de que Capriles como que está cuadrado con el régimen. Y no lo dudo, si en una noche, habiendo ganado las elecciones, le entregó a Maduro diciendo que no, que había ganado Maduro. Y entonces el peligro de la democracia es eso, de que cuando las mayorías se ponen de acuerdo para joder a lo hacen, son más. Basta que de 100, una población de 100, 50 voten y haya un 51 que inclina la balanza, y hay que calarse todo lo que pueda hacer esa mayoría democrática. Aquí no. Aquí las mayorías no cuentan. Aquí las mayorías hay una forma diferente de manejar ese problema de las mayorías sin dejar de lado las ideas democráticas. Y aquí es la fuerza de la ley, todos iguales ante la ley. Que estos 4, por mucho que sea rico, por mucho que tenga influencia, por mucho que sea obrero, todo lo que se quieran imaginar, todos ante la misma ley deben ser juzgados bajo los mismos parámetros. Eso es lo que se pretende, no es perfecto. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, y siempre hay un vivo, alguien que yo creo, mira, necesitaba un poquito de luz porque me veía más viejo de lo que me presento. Siempre hay, sí, cómo no, siempre hay gente que circunvala la ley, pero generalmente sí llega un momento en que el largo brazo de la ley los alcanza. Entonces vamos a explicar, la democracia la entiende todo el mundo, pero vamos a explicar ahora el sistema de república, el sistema republicano, lo que es una república. En Estados Unidos, originalmente, cuando las 13 colonias se enfrentaron y se independizaron de Inglaterra, eran 13 territorios que perfectamente pudieron haber conformado 13 naciones independientes, 13 estados independientes. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su tipo de economía, sus rasgos demográficos
Inclusive, y esto es increíble, no había una lengua oficial que, digamos, muchos imaginan que pudiera ser el inglés. No, aquí se hablaba en algunas colonias alemán, holandés y en menor medida hasta francés. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenían en común estas 13 colonias era la lengua franca, que era el inglés, la dependencia de Inglaterra, y eran efectivamente colonias en el peor término de la palabra. Aquí no hubo capitanía general, aquí no hubo virreinatos, aquí no hubo representación de esas 13 colonias en el Parlamento británico, ni ante el rey. Aquí no había nada de eso. Eran colonias puras y simples. Sabemos por experiencia y por historia que las colonias son meramente para explotación, y que mayormente es comercial. Entonces, ¿qué pasa? De estas 13 colonias, como no eran homogéneas, ni siquiera tenían el mismo territorio. Eran unas más grandes, unas más pequeñas, unas excesivamente pequeñas. Y los padres fundadores de los Estados Unidos de América idearon una forma de cohesionar esos 13 territorios, de cohesionarlos en una sola nación, sin perder cierta independencia y cierta autonomía. Porque lo que querían los colonos aquí en América, en Estados Unidos de América, para que se entienda, porque estoy usando el término América en términos de la nación que se llama Estados Unidos de América, no en términos del continente que también se llama Estados Unidos de América. La Revolución Americana nació de la desconfianza hacia Inglaterra, de las injusticias reclamadas a Inglaterra, los impuestos. Entonces ya tenían un cierto poder económico. Dicen que el aspecto económico es el que mueve, si no es el motor, es el combustible de la historia. Y determina lo político en las sociedades humanas. Entonces, ellos idearon algo para que esa desconfianza, que fue base de la revolución, y ese sentido de la autonomía, de la independencia, no se viera perjudicado. Ellos idearon lo que llaman el colegio electoral, que está instituido en la Constitución de los Estados Unidos de América. Una constitución tan maravillosa que después de más de 200 años sigue teniendo la misma cantidad de artículos y una veintena, casi una treintena de enmiendas constitucionales. Y fíjense qué detalle tan grande. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es el derecho a la libertad de expresión. El derecho a que el gobierno no te coarte ni te prohíba tu libertad de expresión en todos los aspectos de tu vida, sea religioso, sea cultural, sea lo que sea. Y la segunda enmienda, fíjense qué hecho más curioso, es el derecho al porte de armas por parte de la población civil. Muchos dicen, los enemigos de esta segunda enmienda, que eso era en tiempos coloniales, cuando la población debía estar armada, porque siempre estaban los ingleses al acecho de retomar sus colonias y de atacar. Y eso no es así. Porque cuando aquí se ha fallado en la primera enmienda, que es la libertad de expresión, un derecho básico de todo ser humano y de todo grupo social, cuando se ha fallado en eso, quien sale a apuntalar esa enmienda y a sostenerla hasta el final es la segunda enmienda, el derecho constitucional al porte de armas. ¿Qué les parece? Ese principio tan básico. La Constitución de los Estados Unidos es bastante simple. No tiene esa grandilocuencia de las constituciones latinoamericanas o aún europeas, no. Aquí no se consagran derechos inalcanzables como hay constituciones que dicen, no, que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Sí, pero ya al entrar eso en vigor, ya eso implica violar la Constitución. Porque en Venezuela, por ejemplo, la vivienda es un derecho.
y no todo el mundo tiene una vivienda digna, entonces ya entra una violación, una colisión con la misma Constitución escrita por algo que no se puede garantizar, que debe estar en manos de cada quien, de la iniciativa de cada quien. Así hay un montón de supuestos derechos que hacen de las constituciones un libro así gordo, cuando la Constitución de los Estados Unidos es un pergamino. Esa tos me va a costar el comentario de un seguidor mío, que cada vez que toso en los videos, o se me va la voz, me dice: Gastoncito, viejo, deja de fumar. Yo creo que tiene razón y que eventualmente voy a seguir ese consejo. Pero bueno, viejo al fin y viejo recalcitrante como yo. Sigamos. La Constitución de los Estados Unidos es un pergamino, es un papel. No tiene mayores cosas. Es más, quienes conocen la Constitución de los Estados Unidos dicen que la línea básica, el pensamiento básico, el resumen básico de la Constitución de los Estados Unidos es que todos tenemos el derecho de buscar y alcanzar nuestra felicidad individual. Y la gente dirá: ¿qué cosa tan etérea es esta? Pero es que eso es lo bueno, porque se supone que eso se hace así, para que cada uno tenga la iniciativa de progresar. Es aquella famosa teoría económica de Adam Smith, que la teoría de la mano invisible, que es cuando yo estoy bien y mi vecino está bien, y mi otro vecino está bien, mi familia está bien, la sociedad en conjunto progresa y está bien. ¿Entiendes? Siempre queda, por supuesto, hay gente que queda atrás por diversos motivos: enfermedad, incapacidad, desde esas cosas que son imponderables hasta el ser vago, pues. Gente que no le gusta estudiar, que no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada. Pero para esas cuestiones hay una serie de leyes y reglamentos que inclusive muy influidas por la moral del cristianismo protestante, que era mayoritario en esta región, en estos territorios, que es la caridad cristiana. Aquí se puede creer más en la caridad individual y privada que en la caridad del gobierno. La caridad del gobierno no sirve para mucho, créanmelo. Por lo menos en los Estados Unidos de América. Y en muchos países de nosotros latinoamericanos es más lo que se roban que lo que le dan al humilde y al necesitado. Bien, entonces, ¿a qué solución llegaron los padres fundadores con respecto a unir estas colonias y crearles un vínculo común, pero que cada una mantuviera ese rasgo de semi-independencia, porque el gobierno federal, en definitiva, al ser creado, iba a tener ciertas atribuciones? Y de hecho la Constitución de los Estados dice que lo no nombrado, lo no específicamente escrito en la Constitución y sus enmiendas, pasa a ser materia de los estados. Y eso es algo que también sería interesante discutir. Por ejemplo, cuando dicen que Donald Trump o la Corte Suprema de Justicia, que es muy conservadora en estos momentos, se oponen al aborto. No se oponen al aborto. Cuando ellos derogan esa ley que había federal sobre el aborto, simplemente fallan a favor de que, como eso no es un derecho constitucional, porque no está en la Constitución, no es que se niegue el aborto a nivel nacional, es que esa materia pasa a cada uno de los estados, los cuales, prácticamente como naciones soberanas, estados soberanos, van a tener que cada uno hacer su ordenamiento jurídico en cuanto a qué quieren y cómo quieren hacer el problema del aborto. Habrán estados muy conservadores, los llamados estados rojos, que pondrán una serie de trabas o impedimentos o serán más severos con respecto al aborto que los estados liberales, los estados azules, que serán más laxos al respecto. Y entonces, bueno, todo es manejable aquí en los Estados Unidos de América. Mire qué grado de libertad tienen los estados, que cualquier materia que no esté consagrado en la Constitución y el ordenamiento federal queda como materia para los estados. Bien, entonces, de estas 13 colonias se determinó
que cada una de ellas, en el futuro Congreso que se iba a establecer como poder del Estado, el Congreso, porque aquí se determinó desde un principio que hubiesen tres ramas del poder: el legislativo, que es el Congreso, conformado por dos cámaras; el ejecutivo, que es la presidencia y la vicepresidencia; y el judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, y todo el ordenamiento en cuanto a lo que es el ejercicio de la justicia y las leyes. Entonces, eso se determinó que en este congreso, primer congreso que se iba a instalar, cada una de las 13 colonias iba a contar con 2 senadores en la Cámara Alta, el Senado. Y partiendo de una premisa demográfica, cada estado iba a elegir un número de representantes a la Cámara Baja, o la Cámara Común, o lo que llaman aquí de House, ¿verdad? La Cámara de Representantes, que es como, digamos, una diputación basado en demografía, en la población. Así vemos, pues, que, por ejemplo, estados muy pequeños como actualmente, ahora vamos a la actualidad, estados muy pequeños como Rhode Island, que es un estado que prácticamente es más pequeño que el condado de Miami-Dade, aquí en la Florida. Y es un estado de los primeros estados que se conformó en la Unión. Rhode Island cuenta con 2 senadores. Texas, que es un gigante más grande que Venezuela, cuenta con 2 senadores. California con 2, Florida con 2, Georgia con 2. Cada uno de los 50 estados de la nación cuentan con 2 senadores. Son 50 estados y eso conforma la Cámara Alta. Eso conforma el Senado. Ahora bien, vamos al aspecto demográfico. Dependiendo de la demografía, por cada tantos distritos, los distritos los dibujan de acuerdo a la población, ¿verdad? Cada distrito tiene derecho a elegir un representante allá en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. Digamos por caso, la Florida actualmente tiene 32 distritos electorales internamente, que no necesariamente se corresponden con el número de condados o ciudades, sino que eso es una división que muchas veces es política, tomados por las asambleas estadales de las legislaturas de la Florida, dibujan un mapa y hay un consenso entre el Partido Demócrata y Republicano de cómo se van a diseñar esos distritos. Y hay grandes discusiones porque el demócrata puede decir: mira, me estás dibujando un distrito que incluye un pedazo de tal ciudad y eso no me favorece porque demográficamente hay más republicanos que demócratas. Pero a la final se llega a un acuerdo. En la Florida tenemos 32 distritos electorales. Entonces, ¿tenemos cuántos? Tenemos 32 representantes allá en el Congreso, allá en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Entonces, si nosotros sumamos la totalidad, y eso es poblacional, porque, por ejemplo, cuando yo llegué a este país, hace casi 35 años, la Florida tenía 28. Primero tenía 28, creo que eran 28 representantes. Tenía ese derecho. Y ahora tiene 32, porque la población ha crecido. Ahora bien, ¿cómo se eligen, cómo llegan estos senadores y representantes a Washington? Cada estado hace sus elecciones internas y por sus distritos electorales, en el caso de la Florida, eligen 2 senadores. Esos 2 senadores pueden ser los 2 demócratas, los 2 republicanos, o uno demócrata y uno republicano. Ahí se presentan los candidatos y se eligen por el voto popular del estado respectivo. Cada representante se elige en elecciones locales de cada estado y el que gane representando ese distrito, por ejemplo, aquí en Miami está María Elvira Salazar, está Carlos Jiménez, está uno de los muchachos de estos días, Valar, y
sea, se eligen, no me acuerdo exactamente ahora cuántos distritos electorales tiene el sur de la Florida, pero específicamente Miami, y esos son los representantes, los diputados allá en aquel Congreso. Ahora fíjense, la democracia se establece a nivel de lo que es cada estado, el voto popular. El que gana el voto popular ganó el puesto, sea senador o sea representante. Pero cuando se va a las elecciones federales para la presidencia, nosotros no votamos directamente ni por Donald Trump, ni por Kamala Harris, ni por Joe Biden, no. Nosotros votamos por un partido, por una idea, por un grupo, por un bloque. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Florida, cuando yo vaya a votar, todo el mundo lo sabe, yo voy a votar por Donald Trump. Mi voto no va directo a Donald Trump, mi voto es interno en la Florida. Y si se logra la mayoría, Donald Trump se lleva los 32 votos del colegio electoral correspondiente a la Florida. Veamos por caso, yo tengo por aquí algunas cositas que mostrarles. La Florida tiene 32 votos. En Texas, por demografía, como ya les expliqué, tienen 40 votos en ese colegio. Quiere decir que tiene 40 distritos electorales internos que son de Texas. California tiene 54. Yo creo que es el estado más poblado de la Unión Americana. Hay estados como, por ejemplo, Massachusetts, que tienen 11. Utah tiene 6. Y Georgia tiene 16. Entonces, esos son el número de votos por estado al colegio electoral. En cada uno de esos estados, el voto popular determina esos votos del colegio electoral para la presidencia. Porque ese voto popular, lo que es interno de cada estado, es para mandar representantes y senadores a Washington. ¿Y por qué tienen 2 senadores cada estado? Esto se hizo con la idea de que un estado, por ejemplo, tan poderoso como Texas, tan grande, tan inmenso, no tenga más poder de decisión en el Congreso, en la Cámara Alta, que este montoncito de estados aquí, que son tan chirriquiticos, que tienen 3 votos, 10 votos, 7 votos, 4 votos, porque poblacionalmente, demográficamente, es una basurita chiquitica, pero eso cuenta. Entonces, la idea es que en el Senado hay 100 senadores, todos con el mismo poder, todos con el mismo derecho, todos amparados por esta poderosa Constitución de los Estados Unidos de América. Entonces, los estados más grandes no pueden avasallar a los más chiquiticos, porque en el Senado tienen el mismo poder. Lo tiene California con 54 votos en el colegio electoral, lo cual nos trae a que tiene una población enorme. Tiene 2 senadores igualitos que Rhode Island, que es una cosita así chiquitica. Entonces, bien, ahora vamos a lo siguiente. El Congreso en pleno, la Cámara Baja de House, le llaman la casa, y el Senado, tienen 538 miembros actualmente, de los cuales 100 son senadores, ya lo dije, 2 por cada estado, son 50 estados, y tiene 438 representantes de los distritos de cada uno de los estados de la Unión. Así se conforma el Congreso de los Estados Unidos. Coincidencialmente, el colegio electoral cuenta con 538 miembros. 538 miembros. Entonces, cuando aquí en la Florida gana un candidato y se lleva los 32 votos, va sumando, si se gana los de Georgia, si se gana los de Texas, si se gana los de Pensilvania, si se ganan los de Utah. Y el número mágico para ganar la presidencia de los Estados Unidos es llegar al mínimo de 270 votos del colegio electoral. Y no es que lo gana y ya se hizo presidente, no.
Hay un martes de diciembre, creo que es el segundo martes de diciembre, cuando, o enero, no estoy seguro, no lo tengo a mano, que es cuando se reúne el colegio electoral. Cada uno emite su voto conforme al mandato que se le dio en cada estado. La Florida, el que ganó, tiene el mandato de votar por ese candidato. Y fíjense que no es una elección del pueblo a nivel nacional, sumando el 50+1, no, es una decisión individual de cada estado. Emite su voto y posteriormente el Congreso en pleno ratifica y le da el sí a eso y es proclamado el presidente, el que gana la presidencia de la nación. Y se ha visto casos donde, por ejemplo, Hillary Clinton, por motivo de estados azules como Nueva York o California, que tienen muchísima más gente que cualquier otro estado, si sumamos todos los votos que tuvo Hillary Clinton, ella obtuvo entre 3 y 4 millones de votos más que Donald Trump. Así como lo oyen. Pero ¿dónde está la diferencia? En que ella pudo haber ganado estos estados con mucha población, pero la sumatoria de los otros miembros del colegio electoral no le dio la cifra mágica de los 270 votos. Porque aquí entonces no gana, no es la fuerza de esa mayoría aplastante. Porque si no, este país, por ejemplo, estuviera siendo gobernado única y exclusivamente por tres o cinco estados, entre los cuales se encuentran Texas, la Florida y California y Nueva York. Sí, vamos al efecto poblacional, por eso es que es la ventaja del sistema republicano, ¿verdad? De controlar que no sea la mayoría absoluta la que decida, sino que cada estado busque sus mayorías, pero a la hora de sumar los distritos electorales que tenga, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso de la Florida tiene 32 votos, ¿por qué? Porque aquí hay 2 senadores y 30 representantes, el equivalente, ¿me entienden? Espero que no sea tan complicado. Entonces las elecciones en Estados Unidos son elecciones de segundo grado. Pero ¿qué pasa? Vienen las preguntas. Mira, y si yo soy elector en el colegio electoral y cambio mi voto, pasó en el pasado, en el pasado hubo casos así, sobre todo en el siglo XIX, pero se han creado mecanismos y leyes para evitar ese tipo de piratería, para ir corrigiendo todo eso. Aquí en la Florida, gana el que gana, en California, lo que sea, ese voto tiene que ser consignado cuando se verifica allá en Washington por el que lo ganó. ¿Me entiendes? Entonces, vemos que a ese nivel es como que si hubiese una democracia interna de cada estado para enviar senadores y representantes y una segunda capa de democracia, que es lo que caracteriza el republicanismo, que es que los estados votan como que si fueran entidades autónomas, votan para sumar en esto que se llama el colegio electoral y proclamar al presidente de la nación.